Sobre lo que es y debe ser la iglesia de Cristo. ¿La presencia de Dios puede quitarse de una iglesia? Es una pregunta, ¿la presencia de Dios se puede apartar de una iglesia? ¿Se puede quitar de una iglesia? Sí. ¿Cuándo se quita la presencia de Dios de una iglesia? Cuando ya no está Dios ahí. ¿Pero qué más? Cuando no se predica conforme a la palabra. Cuando no se enseña conforme a la palabra. Cuando una iglesia, su fundamento no es Cristo, sencillamente Cristo no está en esa iglesia. Y eso es algo que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de estos días y hemos dicho que no queremos ser una iglesia más, sino que queremos ser la iglesia de Cristo. Y eso es a lo que nos estamos preparando, eso es a lo que nos estamos perfilando. Por eso estamos estudiando eclesiología bíblica, tomando en cuenta que la eclesiología bíblica es parte de la teología sistemática, es decir, una manera ordenada, estructurada de estudiar quién es Dios y cómo es Dios. Y hemos hablado que después que nosotros somos salvos y que somos parte ya de la familia de la fe, para yo poder ser parte de la iglesia de Cristo necesito bautizarme. Es decir, una vez que yo ya soy salvo y bautizado, entonces paso a ser parte de la iglesia de Cristo. Pero también hemos hablado que el Señor instituyó tres instituciones, dejó establecidas tres instituciones divinas, las cuales son la familia, el gobierno civil y la iglesia local. Esta fue establecida por Cristo mismo y con Cristo como la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces esas tres instituciones civiles, hemos dicho que esta última no puede existir, ni tampoco esta si no existe la primera. Por eso el diablo ataca tanto a las familias, porque sabe que si hay familias destruidas va a haber un gobierno civil destrozado y por lo tanto una iglesia inestable. Por eso es la importancia que nosotros como iglesia siempre nos enfoquemos en fortalecer las familias, porque cuando hay familias fortalecidas hay una iglesia fuerte. Y a lo largo de esto también que hablamos acerca de las tres instituciones divinas, vimos acerca del origen de lo que es la palabra iglesia, y esta nos da una luz muy grande acerca de entender para qué está funcionando la iglesia, para qué Dios dejó a través de Jesucristo establecida la iglesia, y podemos encontrar que viene a partir del hebreo kahal, y de igual manera del griego eclesia, que es la palabra más común y la que de alguna forma se transliteralizó al español, eclesia, para hacer lo que es la palabra iglesia. Entonces son dos palabras de las cuales viene la palabra iglesia, y estas dijimos que ek es la preposición denotando origen de fuera, lugar, tiempo o causa, y kaleo, que es un llamado enérgico, es decir, es como cuando decimos vengan a comer. Ese es un llamado enérgico que estamos de alguna manera ejerciendo y que el Señor lo hace a través de su iglesia. Es un llamado fuera ¿de qué? Fuera de pertenecer a este mundo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nosotros como hijos de Dios, a pesar de que somos mexicanos, los que estamos aquí, sin embargo, no pertenecemos ya a este mundo. Nuestra ciudadanía como hijos de Dios está en los cielos. Por lo tanto, aferrarnos a todo lo que pertenece a este mundo es perder en cuenta de que ya no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos celestiales. Entonces la iglesia ha sido llamada a salir fuera, y la palabra de origen hebreo, kahal, significa asamblea o congregación. La palabra eclesia, que es del griego, significa los llamados fueras o la asamblea de los ciudadanos, y esto pues son palabras compuestas. Es decir, que podemos encontrar la palabra iglesia desde el Antiguo Testamento. No es una palabra nueva, no es una palabra inventada por el Señor Jesucristo, es una palabra que de alguna manera nosotros podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia. Y no podemos entender la iglesia neotestamentaria sin enlazar al pueblo de Israel como ese tipo, cuadro, sombra de lo que habría de venir con Cristo como la cabeza, el novio y el esposo de la iglesia. Y posteriormente hablamos que cuando los traductores del Antiguo Testamento al griego, que es conocida la Septuaginta, eligieron la palabra eclesia para traducir kahal, no solo buscaban un equivalente lingüístico, es decir, como un sinónimo, sino también un concepto que capturara la idea de un pueblo de Dios congregado. Es decir, que lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se congregaba, cuando el pueblo se reunía, ya sea para hacer la guerra, ya sea para alabar a Dios, cualquiera que eso sean, era un pueblo que se reunía, y esa congregación era llamada kahal, era llamada iglesia.
Vamos a la siguiente, y en esta hablamos que no existe el concepto de una iglesia universal. En la Escritura no encontramos como tal un fundamento bíblico en el cual nos hable de un cuerpo místico universal, ni tampoco podemos verlo de alguna forma como algo que es invisible, un cuerpo invisible, como algunas iglesias lo creen así, sino que lo podemos encontrar en un sentido institucional, como un organismo, pero también podemos encontrarlo a través de la analogía del matrimonio, como podemos verlo en Efesios capítulo 5. La iglesia local es el uso predominante que podemos encontrar. Podemos encontrarla en el Antiguo Testamento 123 veces, en su totalidad con todas sus variantes que hay en el hebreo. Podemos encontrarla en total 160 veces en el Antiguo Testamento, la palabra iglesia en el hebreo, que es Cajal. Entonces, si nos damos cuenta, desde el Antiguo Testamento la iglesia tiene una connotación muy importante. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrarla 92 veces, de 114 veces, pero de estas 114 veces las encontramos 92 veces refiriéndose a una iglesia local, 17 veces como una institución u organismo, 3 veces un uso civil o secular que no tiene nada que ver con un pueblo de Dios redimido. Sí, y también podemos encontrarlo 2 veces en el Nuevo Testamento haciendo referencia a Israel como ese cuerpo congregado, como una iglesia para adorar a su Dios. Entonces, estas son las veces que podemos encontrarlo a lo largo de toda la Escritura, la palabra iglesia. Y cuando vimos hermenéutica, una de las cosas que destacamos era que una palabra que encontramos repetida muchas veces en la Biblia es porque tiene una importancia relevante en la historia de la humanidad. Por eso podemos encontrar que Pedro declara: mas vosotros son linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Ese somos tú, ese somos yo, el pueblo gentil que de alguna manera encontró a través de Cristo, fuimos injertados en el olivo para ser parte de ese plan redentor que Él tenía para nosotros también. Y de ahí podemos tener una definición bíblica de iglesia que nos dice que son una congregación de personas salvas por gracia y bautizadas, que Cristo construye y perfecciona y que le ha dado la victoria sobre el mal. Él siendo la cabeza y la iglesia su cuerpo, que permanecen y defienden bien concertados y unidos entre sí las enseñanzas del Señor Jesucristo, los apóstoles y profetas, celebrando sus ordenanzas, viviendo una vida santa, en sano compañerismo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con quienes les rodean, no cesando de enseñar y predicar todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó, y el Señor se encarga del crecimiento, la edificación y santificación de su iglesia por medio de su palabra. Es decir, a lo largo de todo lo que vamos a ver en estas lecciones, podemos resumirlo en esta definición que logra encerrar desde el principio de cómo inicia la iglesia hasta lo que la iglesia debe de ser, y cómo la palabra de Dios es el sustento, el cimiento, el fundamento de una iglesia, para que ésta pueda ser una iglesia de Cristo. ¿Existen muchos fundamentos? Sí. Hay muchas iglesias, entendiéndola por su concepto, hay muchas congregaciones que tienen otro fundamento que no es Cristo, y sin embargo ellos se congregan alrededor de ese fundamento. Pero no es lo mismo ser una iglesia, y es lo que volvemos a repetir, a ser una iglesia de Cristo. Eso marca la diferencia. Y hablando de nuestro fundador, hemos hablado acerca de nuestro fundador, que todo apunta a Cristo, a ese plan redentor que Dios Padre tendría para toda la humanidad a través de Cristo, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Por eso Él es la cabeza de la iglesia. Y como fundador lo podemos encontrar en Mateo. El Evangelio de Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido, como el Rey de Israel. También lo muestra como el fundador directo de su iglesia, la iglesia del Dios viviente. Vimos un poquito acerca de un contexto histórico, de dónde se dieron estas palabras
que el Señor Jesucristo le declara a Pedro, que fue en Cesarea de Filipo, un lugar en la cual estaba con una perversión terrible, donde tenían al dios Pan como máxima deidad en su pueblo, donde de alguna manera también tenían al César como César Augusto, quien era adorado también como un hijo de Dios, era llamado y proclamado. Y por lo tanto, en esta ciudad misma había una cueva que le llamaban la cueva del Hades, la cueva del inframundo, donde al dios Pan le ofrecían sacrificios y en la cual ellos sentían que ahí era el máximo poder concentrado de su Dios. Sin embargo, por eso causa mucha relevancia que el Señor Jesucristo haya elegido esta ciudad para decir: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, haciendo referencia a su iglesia. Por eso la importancia de aquí. Y sin embargo, una de las preguntas que podemos encontrar en esta parte de la porción de la Escritura, que es Mateo 16, donde nos estamos basando, dice, y el Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A lo cual ellos dijeron: bueno, lo que los demás dicen es que pues tú eres, no sé, eres Jeremías, eres alguno de los profetas, pero nunca lo reconocían como lo que realmente él era. Y la segunda pregunta que él hace, dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí es donde llega la declaración tan profunda que hace el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo entonces le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y era algo que nosotros nos decíamos en domingos anteriores: para nosotros, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Si es nuestro Señor, entonces muchas veces, ¿por qué no le obedecemos? En Lucas 6 precisamente hace esa pregunta nuestro Señor y dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Por eso es importante que nosotros entendamos la relevancia y el papel importante que juega declarar que Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Él es el que manda. Él es el que nos da las instrucciones para poder ser una iglesia de Cristo. Y posteriormente a esto hablamos un poquito acerca de quién era Simón Pedro y la declaración que encontramos en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya hablamos un poquito acerca de la profundidad de estas palabras. Pedro, porque le fue cambiado el nombre, antes era Simón, luego encontramos que en arameo el Señor Jesucristo le llama Cefas, pero en el griego le llama Petros, que es de alguna manera el significado de una piedra pequeña, una piedra individual, algo muy insignificante, un pedrusco, y sin embargo, haciendo referencia a una roca que es Cristo, se usa para referirse a una roca grande, a una montaña, a un cimiento de roca inamovible, algo que nada lo puede mover. Y esa es la gran diferencia entre Pedro, entre Petros y Petra, ¿verdad? Que son las dos palabras que encontramos ahí. Entonces, para que la iglesia pueda permanecer y las puertas del Hades no puedan contra la iglesia de Cristo, Cristo tiene que ser el fundamento, Cristo tiene que ser la roca, Cristo tiene que ser el cimiento de su iglesia. Y esto nos lleva entonces a entender que Pedro no es la roca, que de alguna manera, aunque la confesión que hace Pedro es verdadera, sin embargo, lo que podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura, ¿recuerdan cuántos pasajes vimos? Y lo pueden escuchar si se lo perdieron. Ahí está ya en nuestro canal de YouTube la predicación pasada, la enseñanza. Entonces vimos un montón de textos bíblicos que apuntan que Cristo es la roca. Cristo es el verdadero fundamento de la iglesia, y la fe y la obediencia en Él está entregada a su iglesia. Y vamos a la siguiente, la declaración eterna entonces que podemos encontrar es que Cristo dijo: en mí mismo voy a edificar, voy a construir mi iglesia, yo soy la roca fuerte, el cimiento sólido de todos los que creerán en mí a través de mi iglesia, ustedes. Y hablábamos que el Señor Jesucristo, en la oración que hizo al Padre, dijo: te pido no solamente por los que han creído, sino también por los que creerán por el mensaje que ellos van a dar, es decir, por la predicación del Evangelio de esos primeros discípulos.
Entonces aquí podemos encontrar la referencia a esas puertas del Hades. Hay un contraste simbólico, hay un ataque directo contra el poder de la muerte y nos deja claro la victoria que hay en Cristo, siempre y cuando nosotros estemos en Cristo. Y eso nos lleva a la siguiente parte, de poder nosotros entonces dimensionar la autoridad que Cristo, nuestro fundador, nos ha dado mediante Él mismo. Es solo permaneciendo en Cristo que somos su iglesia y tendremos este poder y autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Por eso le fue entregado a Pedro las llaves del reino. Les dijo que le iba a entregar esas llaves del reino para que todo lo que Él atare en la tierra sería atado en el cielo, y todo lo que se desatare en la tierra sería también desatado en el cielo. Pero esta autoridad, ¿a quién se le dio? ¿Se le dio nada más a una sola persona? ¿A quién se le dio esta autoridad? Entendiendo iglesia como ¿qué? Como congregación, como el cuerpo de Cristo. Es decir, todas las personas que conforman una iglesia. A toda la iglesia se le dio esa autoridad, que es lo que el Señor Jesucristo le estaba dando a Pedro. Entonces, estudiando un poquito acerca del carácter de nuestro fundador, el domingo pasado hablamos acerca de la compasión. Es importante que como iglesia de Cristo mostremos compasión. ¿Compasión por quiénes? ¿Compasión por qué? Mateo 9:36 nos dice este principio, y si decimos que somos una iglesia de Cristo, entonces debemos reflejar a Cristo a través de nosotros, a través de nuestras vidas, a través de la congregación. Mateo capítulo 9, versículo 36, nos habla y nos dice: y al ver las multitudes, que dice que tuvo el Señor Jesucristo, compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánta gente allá afuera está así dispersa, sin un rumbo definido? No sabemos la persona que va a pasar aquí por la calle en un rato más y nos la topemos, si va a ser la última vez que la veamos, porque va dispuesta a tirarse del puente que está aquí más adelante. No sabemos realmente qué es lo que pasa por la mente de esa persona que está tirada debajo de un puente, y que a lo mejor juzgamos y decimos: mira, esa persona se me hace que se quiso salir de su casa porque anda en las drogas, por eso vive allá debajo de un puente. Pero no sabemos el contexto de su vida, el por qué determinó estar en esa situación de calle. ¿Cuánta gente hay desamparada? ¿Y qué es lo que tiene que reflejar la iglesia de Cristo ante la gente desamparada y ante esas personas que vagan por el mundo como si no tuvieran un pastor? Compasión. Compasión. Y hablábamos que esta compasión no es lástima, no es tenerlos como personas: ay, qué lástima, qué miserables son aquellas personas, sino es interceder, hacer algo por ellas. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo? Las empezó a pastorear. Por eso dice: como ovejas que no tienen pastor. Y no en balde podemos encontrar entonces que en Juan podemos ver la figura de Cristo como el pastor, diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces la iglesia de Cristo debe reflejar compasión por las almas. Debemos de ver a todas aquellas personas, a lo mejor cuando cruzamos y vamos aquí a la tienda de conveniencia que está aquí más adelantito, y nos atiende una persona, ¿ya ustedes se percataron si esa persona ha escuchado el Evangelio? Las ven a ellas con compasión, con esa misma compasión que Cristo nos vio desde tiempo antiguo, desde tiempo atrás, desde antes de la fundación del mundo, para decidir dar su vida por nosotros. ¿Cómo vemos a quienes nos rodean? ¿Estamos dispuestos a pastorearlos? ¿Pero qué implicaría pastorearlos? Implicaría que seamos ejemplo. Que seamos ejemplo en nuestra conducta, en nuestra forma de amar, en nuestra forma de estar convencidos que este libro es la palabra de Dios, para ser obedientes a su palabra. Eso implica entonces tener la compasión. Si tú no crees que este libro es la palabra de Dios,
esa compasión nunca te va a llegar, porque entonces tú vas a ver a las demás personas que viven su vida y tú viviendo la tuya y que lo demás ruede. Pero ¿hasta dónde realmente tenemos compasión? Esa misma compasión que el Señor Jesucristo tenía por las almas. Ahora, pregunto, ¿qué actividades o de alguna manera cómo creen ustedes que pueden reflejar esa compasión? Que pueden mostrar compasión a los demás. Ejemplos que puedan dar. ¿Cómo puedo demostrar yo la compasión de Cristo a los demás? Pues a veces se nos olvida el impacto positivo que tendría entregarles algo tan sencillo como entregarles un versículo impreso, un folleto. Se nos olvida ese impacto o efecto. Nosotros no sabemos cómo Dios va a usar esa acción en el corazón de la otra persona, si nos da pena compartirle algo más, ¿no? ¿Cómo más pudiéramos reflejar compasión por las almas? Yo creo que dando ejemplo también. Por ejemplo, ayer me pasó que mi hermano, o sea, lo ves y dices, yo también en algún momento estuve así, y hablas con ellos, o sea, de oye, yo también lo pasé, o yo también estuve en esta situación, y Dios me alcanzó, y yo estoy segura de que Él también te puede alcanzar a ti. Esa es una forma de mostrar que Dios a través de nosotros puede tener una compasión para ti, para que tú seas alcanzado. Dios es espíritu, dice la palabra, y está buscando adoradores que le adoren en espíritu, pero también en verdad. Y si Dios es espíritu y no lo podemos ver, ¿cómo hemos podido ver a Dios? A través de esas acciones precisamente, de esa persona que se tomó el tiempo para tocar nuestra puerta o nos cruzó en el camino y nos dijo, Cristo te ama, Él murió por ti, ¿me permites un minuto de tu tiempo? Compartirles el Evangelio. Una de las mayores muestras de amor. Pero a veces qué tan egoístas somos con ese amor tan grande que tenemos, porque no lo compartimos. Eso es egoísmo. Imagínate ganarte la lotería y pensar nada más en ti y decir, no, pues yo me gané la lotería y yo lo voy a disfrutar, yo fui el que compró el boleto, ¿por qué lo tengo que compartir con alguien más? Y a veces actuamos así. O sea, nos hemos ganado el premio mayor teniendo a Cristo. Es lo mejor que pudo haber pasado en nuestras vidas. Pero si a veces no lo entendemos y no hemos logrado asociar el maravilloso sacrificio que hizo por nosotros, siendo en forma de Dios y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente, haciéndose un esclavo, un siervo de nosotros, por amor. No entender esa magnitud de lo que implicó a Dios humillarse sin necesidad. O sea, Él muy bien nos pudo haber destruido si hubiera querido. ¿Qué iba a andar batallando con nosotros? Pero uno de los atributos de Dios es precisamente la compasión. Tuvo misericordia de nosotros y esa misericordia, dice en Lamentaciones, el Salomón, quien escribe este libro, dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Estas se renuevan cada mañana. Entonces, ¿hasta dónde realmente estamos mostrando la compasión? Tú eres un instrumento en las manos de Dios para mostrar la compasión a los demás. Ahora, como iglesia, como congregación, ¿cómo podemos transmitir, cómo podemos compartir esa compasión? Es que puede ser con tu servicio. A mí me pasó con mi vecina. Y la primera vez que hablé con ella puso, es que aquí somos católicos, y puso como una barrera al principio. Y más adelante, pues a través de mi profesión, que tenía una herida en el pie, me ofrecía hacerle curación diaria, y fue una oportunidad de estar orando con ella, de compartirle. Entonces, a través de un servicio es una buena oportunidad. Haces las dos cosas, ¿verdad? Le sirves y también le puedes compartir del Evangelio. Así es. Se le sanó la herida del pie y también la del alma.
Entonces es algo importante que nosotros también a través del servicio, y eso lo vamos a ver un poco más adelante acerca que es uno de los atributos que también nuestro fundador tiene. Entonces si nosotros decimos ser una iglesia de Cristo, entonces tenemos que reflejar la compasión de Cristo, esa misma compasión que tiene por las almas. Entonces tenemos que pensar, ¿sí? Yo también, por decir, como dice la hermana, al yo ver a mis amigos que estaban en Cristo, a mí me gustaba ver cómo viven, cómo su alegría, su energía sí es diferente a las demás personas que no están con Cristo. Entonces fue algo que me acercó a mí. Entonces al llegar aquí y ver a las personas cómo sirven, con todo, con Cristo, con las demás personas, con la comunidad que es algo que también predicar con el ejemplo es algo que de compasión, por ser mi ejemplo, fue algo que me acercó aquí. Como el ejemplo, ¿no? Ayuda a poder que otras personas también quieran. Como decimos, a veces hay personas que están frustradas, están amargadas por la vida, por todo lo que han pasado en su vida, y ver que, ¿y cómo le hará esa persona? Siempre lo ve sonriendo. Y no es que no tengamos problemas, todos tenemos problemas, pero es que nuestra paz no depende de nuestras circunstancias, estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y empieza diciendo que Él nos decía eso para que tengamos paz. Mis hermanos, entonces tenemos que pensar qué podemos hacer como iglesia para mostrar la compasión a los demás. Segundo, humildad y servicio, porque el Hijo del Hombre, dice Marcos 10, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, si entonces nosotros somos una iglesia de Cristo, debemos reflejar el carácter de Cristo, también siendo humildes y serviciales para con los demás. Tenemos que tener humildad para reconocer cuando fallamos. Tenemos que tener humildad para poder decir, aquí está mi mano amiga. Tenemos que tener eso que Cristo tuvo para con nosotros, que Él siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino vino para servir. Imagínense, un rey ¿para qué está? Para que lo sirvan. Un rey está para que le lleven sus súbditos, lo que el rey manda, lo que el rey pide. De hecho hay un juego que se utiliza mucho, ¿no? El rey pide y todos salen corriendo para llevar lo que el rey está pidiendo. Esa es la lógica que podemos encontrar en un rey. Pero la lógica que podemos encontrar en un rey como el nuestro es distinta. Este rey nos mostró que no importaba dejar su corona y su trono por amor a nosotros. ¿Hasta dónde entonces nosotros nos tenemos que humillar? Es la parte más difícil. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien nos ofende? Nuestra reacción natural, ¿cuál es? Enojarnos. Si alguien me ofendió al grado de romperme el corazón, como decimos, al grado de hacerme una herida tan profunda en el alma, y saber que tengo la razón, voy a buscar cómo despedazarlo. O voy a ser humilde y voy a terminar diciendo como el Señor Jesucristo dice en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde tenemos que humillarnos? Y ese es el carácter que tiene nuestro Señor Jesucristo. A veces sí es cierto, la carne nos gana y eso es algo normal, ni nos sintamos mal si hemos actuado de una manera conforme a la carne. Ni modos, ya lo hicimos, ya qué más podemos hacer, ya lo hecho está. Pero hay momentos para enmendar nuestra vida, para corregir esas actitudes que no han sido conforme al carácter de Cristo. Humildes, humildad. ¿Me pegaron en esta? Aquí está la otra. ¿Qué tan difícil es? Ahorita que decían de las diosidencias, justo el día viernes yo y un amigo platicamos del tema de un tercer amigo y él está en Cristo muy metido toda su vida y es una excelente persona. Entonces él está pasando un tema donde yo y mi otro amigo pues casi creo que queríamos ir a quemarle el carro a la otra persona porque ya fue como que mucho abuso, pero luego entendí que pues él es humilde, él confía en Cristo, en que todo va a mejorar, en que todo va a estar bien y siempre le ha ido bien.
O sea, sea lo que sea, Él siempre está bien. Entonces, son las coincidencias a lo mejor de yo entrar en ese tema y ahorita escuchar esto, pues sí es como que entiendes el por qué hay que ser humildes. Imagínense siendo el Señor soberano y ver todas las injusticias que le estaban haciendo, de todo lo que lo injuriaban, de todo lo que acusaban, el falso testimonio que daban contra él. Y dice que él enmudeció su boca, cayó, no dijo nada. Él sabía cuál era su propósito de venir a esta tierra. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. No es fácil, más cuando tenemos temperamentos esos que arrebatan. Es más complicado, pero ¿hasta dónde ese Rey de Reyes y Señor de Señores decidió, como vemos en Juan capítulo 15, versículo 35, agarrar y lavarle el pie a sus discípulos? En aquel contexto histórico nosotros podemos encontrar que en el Medio Oriente lavar los pies era una tarea de higiene necesaria debido al polvo de los caminos y al uso de las sandalias, pero estaba reservada exclusivamente para los esclavos, para los sirvientes. Que un maestro o líder asumiera este rol radicalmente rompía con las jerarquías sociales de la época. El Señor Jesucristo fue lo que hizo. Rompió categóricamente esa tradición que había, mostrando que el Hijo del Hombre no había venido para ser servido, sino para servir. Agarró el pie de sus discípulos, preparó todo y le lavó los pies. ¿Estarías dispuesto a lavarle los pies a esa persona que dices que es tu enemigo? ¿A esa persona que tanto daño te ha hecho? Llegar y decirle, ven aquí papito, siéntate, te voy a lavar los pies. Es más, te voy a hacer pedicure, ¿verdad? Te voy a dejar las uñas preciosas para que luzcas tus pies. ¿Hasta dónde se humilló nuestro Señor? Ese era un trabajo de esclavo. Era invertir la autoridad que se había marcado en aquel entonces. Sin embargo, nos deja como enseñanza que el carácter de nuestro Señor Jesucristo era un ejemplo de servicio. Jesús enseñó que la verdadera influencia no consiste en ser servido, sino en ponerse a disposición de los demás. Pero también nos dejó marcado un amor sin límites. Funcionó como una representación física de amar hasta el extremo, anticipando su entrega total en la cruz, la peor manera de morir en aquella época. Ahorita a lo mejor puede ser una silla eléctrica. No me ha tocado verlo presencialmente, pero en películas, en videos. Pero no puedo dimensionar lo torturante que es algo así. Estamos tan acostumbrados al consumismo que se nos olvida que el precio que Cristo, nuestro Salvador y Señor, pagó en la cruz no es para que te sirvas de la iglesia, sino para que sirvamos en su iglesia. A veces estamos tan acostumbrados, como decíamos domingos anteriores, a que yo vengo a ver qué me ofrece esta iglesia. ¿Tienen clima? Ah, sí, entonces aquí estoy. ¿Tienen atención de niños? También. ¿Tienen sillas cómodas? Aquí me quedo. Este es mi lugar. Pero realmente, ¿nos estamos sirviendo de la iglesia? ¿O hemos sido llamados a servir a través de su iglesia? El llamado es a servir a través de su iglesia. Por eso Dios nos dio dones y talentos, porque esos dones que Dios te ha dado no es para que tú, sí, yo tengo el don de la enseñanza, y nunca te pares a enseñar ante la congregación. Yo sé tocar este instrumento y nunca en la vida lo toques. Si Dios te ha dado un don, si Dios te ha dado un talento, es para ponerlo al servicio de los demás. Y ahí es donde se cumple Efesios capítulo 4, donde nos habla y dice, edificándonos unos a otros en amor. Y la única manera en que tú y yo nos vamos a edificar es poniendo nuestros dones y talentos al servicio de los demás. Ministrar a los demás, servir a los demás. Hay muchas personas que quieren un ministerio porque quieren tener un liderazgo, perfilar dentro del liderazgo. Pero ministerio, la palabra significa servicio. Pero ellos quieren sentirse, yo soy el líder del ministerio de tal. Él es el líder del ministerio tal. Pero lo único que hacen es servirse y no servir. Entonces tenemos que nosotros entender
que de alguna manera el Señor Jesucristo y el carácter que debemos de reflejar de nuestro Señor Jesucristo es la humildad y el servicio. Aquí cuando habla acerca de este servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ese verbo contrasta fuertemente con la cultura romana y judía, donde el valor de un líder se medía por cuántos le servían. Jesucristo revierte esta pirámide. Servir y dar son las características del modo de vivir que Cristo se espera de cada uno de nosotros. Los políticos en campaña, ¿qué hacen? ¿Ah? Prometen. Tú los ves que si hay una inundación, ¿qué hacen los políticos en campaña en la inundación? Se ponen botas, o si no así con los zapatos y están entre el agua, ayudando a la gente a sacar sus cosas, y tú los ves porque están en campaña. Pero una vez que llegan al poder, a lo que ellos realmente buscan, a lo que realmente ellos quieren, te va a costar muy caro esos zapatos que él mojó en el agua. Llegan a servirse del pueblo, llegan a servirse de la gente. Entonces, no sigamos ese ejemplo y esa tradición del mundo. Ningún miembro de una iglesia es demasiado importante para realizar la tarea más pequeña. Si me toca lavar baño, lo lavo. No me hace menos. El servicio no es un peldaño para alcanzar el liderazgo. El servicio debe ser el estilo de vida de cada creyente. No voy a servir para que me den tal puesto, para que me tomen en cuenta para esto. Yo sirvo porque esa debe ser mi naturaleza. Si soy un hijo de Dios y tengo a Cristo morando en mí, mi naturaleza debe de ser servir. No estar esperanzado a que, hermanos, ¿cómo ven? Tenemos esta situación, este ministerio necesita a alguien. No, debe poner Dios en nosotros esa necesidad. Estamos viendo la necesidad de decir, hermano, aquí estoy yo. Yo estoy para servir. Esa debe de ser el carácter que debemos de reflejar en Cristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros impactar a quienes nos rodean? ¿Cómo podemos reflejar en nuestras vidas la humildad y el servicio? Pues con amor, ¿no? O sea, llegando, haciendo las cosas con amor, acercándote con amor y no por una conveniencia o algo así. Con un interés. Voy a hacer esto para recibir el día de mañana, pedir este favor, ¿no? ¿Cómo más podemos mostrar humildad y servicio? La humildad, bueno, en sí todo, ¿no? La compasión, la humildad y el servicio siempre es una oportunidad como para poder predicar el evangelio, que la gente pueda ver qué es lo que hay en ti. Yo, pues, con la mayoría de las personas con las que trabajo son puras mujeres, y de repente llegan bien, de repente llegan mal, y a veces son, pues sí, hasta cierto punto como groseras, y siempre Dios te da la oportunidad de, no sé, a la hora, 2 horas, oye, ¿puedes poner el bote de agua? Claro. Y ya te sientas a platicar con ellas, y yo siempre les pregunto ¿cómo estás? Y un mar de lágrimas, y siempre determinan, no, discúlpame, no, porque no te digo. Y ahí tienen la oportunidad también para ver lo que hay dentro de la persona y poder, pues sí, orar por ellas. Ellos saben que soy cristiano. Dios te da la oportunidad de no regresar el mal, sino de que con humildad y servicio, pues predicarles. Bueno, podría yo contestarte como tú me contestaste, pero al contrario, o sea, te sirvo, soy humilde y te predico, ¿no? Lo que hay en mí. Sí. No devolver mal por mal, sino dice la Escritura, vence con el bien el mal. Cuando nuestra esposa nos pide a las 3 de la mañana que tiene sed, un vaso con agua, y la cocina la tienes gracias a Dios nuestra casa es tan pequeña que 3 pasos estoy en la cocina. Ahí es donde entra el servicio. Señor. Sí, amor, ahorita voy. Ahorita te traigo tu vasito y hasta hielito le pongo para que esté fresca. Oye, papá. ¿No? Los que ya tenemos hijos. ¿Me ayudas con esto?
Y estamos bien ocupados nosotros y estamos acalorados y venimos así. ¿Dónde está la humildad y el servicio? Ahí es donde a veces pensamos, ¿cómo lo hacemos con los demás? Empieza con los que te rodean, la gente que tienes más próxima. Queremos ser, como dice ese dicho, candil en la calle, oscuridad en la casa, ¿no? A veces hacemos lo contrario. Que nuestra familia, la gente que nos rodea, sean los primeros que vean reflejado en nosotros el carácter de Cristo. Que ellos sean los primeros que vean el carácter de Cristo. Y una obediencia absoluta, dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, la peor muerte que podía haber en aquel entonces, y la más terrible y la más denigrante, que era una muerte de cruz. Ahí estaban los peores seres humanos. Era el peor castigo que podía recibir, el peor ser humano, y él siendo inocente, enmudeció su boca por amor a ti, por amor a mí. Fue obediente de manera absoluta, que aún sabiendo el dolor que iba a pasar en aquella cruz, subió a ese huerto allá en Getsemaní y pidió al Padre y le dijo: si fuere posible que pase de mí esta copa, Señor. Padre, tú sabes lo que yo voy a sufrir en la carne en estas próximas horas. Si fuere posible que pase, que no me suceda esto. Pero algo importante, terminó orando y dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él sabía que la voluntad del Padre era que fuera a morir y que sufriera todo eso en la cruz del Calvario. A veces como hijos, ¿cuántas veces nos rebelamos a los padres? Ay, es que mi mamá, qué exagerada, mi papá, qué exagerado es. Una obediencia absoluta. Pero a veces nos ponemos a negociar con Dios nuestra obediencia. ¿No les ha pasado de repente? Ay, Señor, es que pides demasiado. O sea, ¿cómo eso que tengo que estar todos los domingos en la iglesia? ¿Es en serio? Oye, dame chance, es mi único día de descanso en el trabajo. Señor, ¿es en serio que tengo que orar? Es verdad, o sea, todos los días tengo que hacerlo. Tengo que meditar en tu palabra, porque tú me dices, meditarás en ella de día y de noche. ¿Es en serio que tanto así lo tengo que hacer? Ya fui el domingo a escuchar la palabra. ¿Para qué voy a hacerlo entre semana? ¿Para qué voy a abrir tu palabra entre semana? Yo siento que con lo que recibí el domingo estoy muy buena la enseñanza, muy buena la predicación. Con eso es suficiente. ¿Para qué voy a abrir la Biblia? Tengo otras cosas más importantes que hacer. Tengo otras prioridades en mi vida. Ponemos a negociar con Dios la obediencia cuando la obediencia hacia Dios no se negocia. Nada que tú pongas como obstáculo, como pretexto, va a ser una justificación ante Dios. Nada. En Cristo no hay pretextos. Si Él ya lo dio todo por ti, ¿por qué no estar dispuesto a hacer lo mismo? Si Él ya dio todo por nosotros, ¿por qué no estamos dispuestos a eso mismo? A perderlo todo. Si es por la causa de Cristo, lo perdemos todo, no hay problema. Porque es lo más valioso que podemos tener, lo más hermoso y lo más precioso que podamos tener en esta vida. Ese amor inagotable, ese amor con que Él nos ha amado. Y nos metemos muchas veces a cuestionar el amor de Dios. Nos metemos muchas veces a cuestionar el obedecerle. Le ponemos peros a todo. Pero es que Señor, espérame tantito, aguántame tantito. Como decía ese que quería ser su discípulo, deja que primero vaya y entierre a mi padre y después vengo y te sigo. O como ese rico que cuando le dijeron, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, él se regresó triste porque eran muchas sus posesiones. ¿En dónde está nuestro corazón? Como iglesia estamos reflejando el carácter de Cristo. Estamos teniendo una obediencia absoluta para Él. Que cuando nos pida algo, sí, Señor, aquí estoy. No hay marcha atrás. He decidido seguirte, he decidido servirte. Soy tu hijo. ¿Hasta dónde entonces vamos a estar mendigándole a Dios nuestra obediencia?
Una iglesia de Cristo muestra una obediencia absoluta, porque así lo hizo Él. Si hay algo tan maravilloso es que Cristo no nos va a pedir algo que Él no hizo por nosotros, algo que Él no nos mostró a nosotros, algo que no quedó plasmada en las Escrituras que Él hizo por ti y por mí. Él no nos va a pedir algo que Él sabe que tampoco nosotros podamos darle. Si nos pide una obediencia absoluta es porque nos los demostró y porque nos ha dado a su Espíritu Santo para que tengamos el poder de obedecer. Porque dice la palabra de Dios que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Tú no vas a hacer si no estás en Él. Si no estás en Cristo, tú no vas a tener esa capacidad de someterte a su voluntad, por muy fuerte que sea lo que Él te esté pidiendo en la carne. Pero es que, ¿cómo es que voy a perdonar? Señor, es que tú no sabes el daño que me hizo. Dios nos manda a perdonar y a nosotros nos toca obedecer. Señor, pero es en serio que yo tengo que apartar ese tiempo para ti, para estar en comunión contigo. Tanto, ¿no te basta que yo vaya los domingos? Una obediencia absoluta. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Juan decía: yo quiero morir, estoy parafraseándolo, voy a morir todos los días, voy a menguar para que Él crezca. El apóstol Pablo lo decía en Gálatas también: con Cristo he sido juntamente crucificado, es decir, yo ya estoy muerto también junto con Cristo en esa cruz, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa obediencia es muestra de agradecimiento. Corazones ingratos no van a ser agradecidos, no van a ser obedientes. Un corazón malagradecido es un corazón que no está dispuesto a obedecer, que no está dispuesto a sacrificar. Y eso es de alguna manera lo que tú y yo debemos de reflejar como iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos reflejar esto hacia los demás? Yo me acuerdo que justo ahorita se me vino así el punch mucho. Que yo me acuerdo, yo tengo, bueno, la casa de mis abuelos está en Apodaca, y es una casa en la que como que nos juntamos todos, y esa casa, mi abuela cuando falleció se la dejó a uno de los tíos, mi tío Pío. Como yo creo que 1 año y medio más o menos, me habló y me dijo: oye, ven. Le dije: ¿qué pasa? Todos son católicos de la casa, yo soy la única que no. Y me dice: ¿cómo para cuándo vas a bautizar a la niña? O la católica. Y le dije: no, pues es que yo no la bautizo. El día que ella acepte a Cristo, que entienda la magnitud de la obediencia que va a tener a esa ordenanza, pues la niña lo hará por su propia fe. Y me dijo, se enojó, y me dijo: bueno, de una vez te digo que esta casa la tengo como testamento para ti, pero si no bautizas a la niña, te voy a sacar del testamento esta misma semana. Y me acuerdo que en ese momento dije, yo ya estaba como que muy así metida, antes no tanto, pero ya como que en ese momento sí. Y le dije: sí, no se preocupe, tío, que Dios me multiplique lo que el enemigo me quite. Le dije: no pasa nada, o sea, le dije: al final del día es algo que a usted le dejaron y usted sabrá lo que hace. Bueno, te estoy diciendo desde ahorita, para que no el día que me muera no vengas y me busques a ver qué te dejé. Y yo, o sea, nunca supimos a quién le iba a dejar la casa, evidentemente. Y le dije: no está bien, no se preocupe. Y después, platicando con uno de mis tíos, me acuerdo que él me dijo: oye, mija, no, pues tu tío pues que andaba enojado. Y le dije: sí, pero, o sea, no pienso moverme de lo que yo sé que es la verdad y de lo que yo creo. Y me dijo mi tío: no, pero quiero que sepas que también el que te hayas mantenido tan firme, tu tío también lo vio. Me dijo, y o sea, como que se sacó también de onda. Dijo: pensé que iba a bautizar a la niña porque le estoy diciendo que es una herencia grande, o sea. Y me dijo: y quiero que entiendas que estoy agradecida también por tu firmeza. Y le dije: no se preocupe, tío. Y ahora que, por ejemplo, que pude hacer lo del carro yo sola, digo: ay, Señor, ¿cómo me vas a multiplicar? O sea, en ese momento yo no lo vi, mira cómo me ha multiplicado. O sea, es verdad que si te mantienes obediente a la palabra, realmente las cosas van a obrar bien. Y como otras cosas que también hice en su momento, que
O sea, que ya empiezas a obedecer y dices, ay Dios mío, mira cómo me has mostrado, o sea, cómo me has abierto los ojos a tu verdad, y que hoy en día yo me siento tan en paz. Le decía a Cintia, me siento tan en paz todos los días, o sea, de saber que obedezco a Dios y que nada en mí va a ser más que estar en Él. Yo me siento muy grata. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que uno dice, abandonar las cosas que, porque al final del día te pesan, claro, o sea, eres humano también, pero saber que tienes una promesa que es el Dios, es maravilloso. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que yo tomo como ejemplo de una obediencia absoluta. Así es, contra cualquier circunstancia, ¿no? Contra cualquier circunstancia, ¿cuántos nosotros estaríamos dispuestos a dejar lo que sea por la causa de Cristo? Y eso es lo que de alguna manera nos dejó Él como ejemplo, no solamente de su carácter, sino de lo que debemos reflejar tú y yo como una iglesia de Cristo. Hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, que no queremos ser una iglesia más, queremos ser la iglesia de Cristo. Una iglesia que refleje a Cristo, una iglesia que realmente viva, demuestre, no para vanagloria, sino para que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas, a través de nosotros, de todo lo que pensamos, de lo que digamos y de lo que hagamos. Hasta aquí nos vamos a quedar con este tercer carácter de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente Dios, vamos a ver 10, entonces nos quedan 7 para seguir estudiando acerca del carácter de Cristo. Y esto lo estamos estudiando, ¿por qué? Porque una de las cosas que nosotros estamos haciendo es estudiar a nuestro fundador, estudiar quién es Cristo, por qué dejó establecida su iglesia, para qué dejó establecida su iglesia, en torno a lo que Él es, ¿verdad? Lo que es nuestro fundador. Entonces, primeramente Dios, el próximo domingo vamos a continuar con este tema.